Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, siendo las 3:05 de la tarde, 15 de enero, tenemos nuestra clase en primero de bachillerato. Nuestro tema del día de hoy es evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. A ver, vamos empezando leyendo lo que nos dice el libro. Dolores Cacuango fue una de tantas mujeres indígenas de Cayambe que protestaron por las condiciones de vida de su pueblo. Otra de ellas fue Tránsito Maguaña, que nació en 1909 en Pesillo, Cayambe, quien desde joven se incorporó en las luchas indígenas junto con Mamá Dolores. Al final del siglo XIX e inicios del siglo XX, la producción agrícola de la sierra se basaba en la hacienda de propiedad de un terrateniente. En las haciendas vivía población indígena que trabajaba en las tiendas del patrón, sin pago alguno, únicamente recibía prestada una parcela de tierra llamada Guasipún, donde los indígenas podrían sembrar sus alimentos. En algunos casos, estos eran despojados de sus alimentos y recibían maltrato de forma permanente. La revolución liberal posicionó a los indígenas afrodescendientes y montubios como seres humanos y abrió el camino para la lucha por sus derechos, que solo se hizo efectiva años más tarde, cuando en 1919 se dio la primera rebelión de los indígenas, liderados por Dolores Cacuango en contra del Guasipungo. La plataforma de lucha era el acceso a la propiedad de la tierra y respeto a los indígenas. Entonces, chicos, ahora leyendo esta pequeña introducción, vamos a poder eh, explorar un poco más este tema fundamental en la historia del Ecuador, que toca las luchas sociales y las demandas históricas de tres pueblos clave en la constitución del Estado ecuatoriano. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los montubios a lo largo del siglo XX. Estos grupos enfrentaron condiciones de vida extremadamente difíciles, especialmente en relación a la tierra, la identidad, cultura y el respeto de los derechos humanos. Para comprender mejor estas luchas, en esta clase vamos a conocer figuras emblemáticas como la que acabamos de mencionar, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaño, quienes fueron las voces de la resistencia en tiempos en el que el sistema de opresión parecía imparable. Dolores Cacuango fue nacida en Cayambe y que fue una de las líderes más representativas de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, junto a otras mujeres como Tránsito Amaguaño. Luchó por mejorar las condiciones de vida de su pueblo desde temprana edad. Tránsito se unió a la resistencia, movilizándose por los derechos de los indígenas y siendo una de las figuras clave en la historia de la lucha campesina en Ecuador. Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, la vida de los pueblos indígenas de la sierra, especialmente en zonas como Cayambe, estaba marcada por la explotación. Las grandes haciendas eran el centro de la producción agrícola y los terratenientes dominaban las tierras, mientras que la población indígena vivía en condiciones de extrema pobreza. Trabajaban sin remuneración en las tierras de los hacendados a cambio del alquiler de pequeñas parcelas conocidas como guasipongos, donde podían cultivar alimentos básicos para la subsistencia. Sin embargo, estas parcelas no eran suficientes para garantizar su bienestar y en muchos casos los indígenas eran despojados de sus cultivos y sometidos al maltrato. La revolución liberal a principios del siglo XX fue un momento bastante clave para la reivindicación de los derechos de los pueblos marginados en Ecuador. Esta revolución no solo luchaba por la separación entre la iglesia y el Estado, sino que también abrió un camino para reconocer a los indígenas, afrodescendientes y montubios como seres humanos con sus plenos derechos. Aunque la lucha por los derechos de estos pueblos comenzó en este periodo, sería en 1919 cuando la rebelión indígena, encabezada por Dolores Cacuango, contra el sistema del Guasipungo, cobraría una mayor relevancia. El Guasipungo se convirtió en una de las principales plataformas de la lucha del pueblo indígena. Este sistema de explotación estaba en el corazón de la lucha, ya que los indígenas demandaban el acceso a la propiedad de la tierra, el respeto a su dignidad y el fin de la explotación.
A lo largo de las décadas siguientes, las demandas de los pueblos indígenas se seguirían centrando en la tierra, un recurso vital para la supervivencia y el desarrollo. En 1926, el Partido Comunista del Ecuador brindó apoyo político a los pueblos indígenas en su lucha por la justicia social, lo que lo llevó pues, a la formación del primer sindicato indígena, llamado Juan Montalvo. Este sindicato organizó la primera huelga indígena en las haciendas de Cayambe, exigiendo mejores condiciones laborales. Aumentos de salario, eliminación de servicios personales que consistían en trabajos forzados para las indígenas, y una semana laboral de 40 horas. También se luchaba por la eliminación de los diezmos y un impuesto que se les cobraba a los indígenas y que los mantenía en absoluta pobreza. Uno de los avances más importantes de esta lucha fue la aprobación en 1938 con el Código del Trabajo y la Ley de los Comunes. Estos instrumentos legales fueron los primeros en regular el trabajo agrícola en Ecuador, estableciendo las bases para las relaciones laborales entre peones y patrones y dando lugar a la defensa de las tierras comunales. Sin embargo, las luchas continuaron, ya que la reivindicación de la tierra seguía siendo central en la agenda de los pueblos indígenas. En 1964, con el gobierno de la Junta Militar, se expidió la reforma agraria, un avance importante en la lucha por la tierra. Esta reforma eliminó el sistema de huasipungos y permitió a los indígenas convertirse en propietarios de sus tierras. Un paso fundamental hacia pues, la construcción de una sociedad más equitativa. Los indígenas pasaron de ser campesinos dependientes a pequeños propietarios, y en algunos casos empresarios agrícolas. Sin embargo, este proceso de transformación no estuvo extenso a retos. A pesar de que la reforma ofreció mayores oportunidades de desarrollo económico, los pueblos indígenas enfrentaron nuevas dificultades, como la falta de recursos y capacitación para gestionar sus tierras de manera efectiva. Aún así, la reforma agraria representó un hito en la lucha por la justicia social y la equidad en Ecuador. En conclusión, las luchas sociales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios del Ecuador han sido fundamentales para la construcción de un Estado más inclusivo y justo. Estas luchas que comenzaron a principios del siglo XX han sido un proceso constante de reivindicación de derechos, acceso a la tierra y respeto a la cultura y la identidad. También a la búsqueda de una vida digna. Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña y otros líderes valientes abrieron el camino para lo que hoy en día estos pueblos puedan seguir luchando por la justicia social del Ecuador. A pesar de los avances logrados, las demandas continúan siendo relevantes, ya que la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva es un proceso de constante evolución. Entonces, chicos, la clase de hoy es corta, pero muy interesante, muy entretenida. Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña son ídolos de las revoluciones históricas indígenas en el pasado. Tenemos dos tareas que se harán hoy día. No se olviden, recuerden que solo hoy está revisada la tarea sobre 10. Los demás días ya no va a estar revisada sobre 10, será sobre 8, 9 y 7. Cuídense mucho, espero verlos pronto y que se puedan conectar pronto. Chao, chao, los veo pronto.